Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos cibernautas. Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Gaby y soy una mexicana viviendo en Irlanda. El día de hoy, bueno, pues bienvenidos sean a mi casa. Les quiero mostrar un poquito de lo que llevo de mi altar del Día de Muertos. A mí el Día de Muertos es la celebración que más me emocionaba cuando era niña y cuando vivía en México. Así que yo siempre tradicionalmente cada año pongo mi altar de muertos. Y bueno, pues aquí está ya un poco de lo que llevo. El día de hoy les voy a platicar un poquito de la celebración en sí del Día de Muertos y también un poco de la Catrina, porque, bueno, pues muchos de ustedes que ven mis videos y que son mis amigos cibernautas, pues no son de México, son de otros lugares de Latinoamérica y, bueno, pues hay una curiosidad, ¿no?, de conocer un poquito de dónde proviene pues todo este festejo que tenemos los mexicanos, el Día de los Muertos. Esta noche tenemos sonorizando esta sesión a Daniel en vivo y en directo. Gracias, Daniel. Perdón por la iluminación, pero ya ayer cambió el horario, así que a partir de hoy se nos hizo de noche a las 5 de la tarde, así que ya, olvídense. Voy a tener que grabar como murciélago en la oscuridad. Primero les voy a platicar sobre la Catrina, porque aquí en Europa los últimos, no sé, 2 años se puso súper de moda la Catrina. Ellos dicen que son los Sugar Skull, que serían como las calaveritas de azúcar o cráneos de azúcar, que también pues sí son muy famosos y nosotros los ponemos en las ofrendas, ¿no? De azúcar yo no tengo, si no lo pondría, no tengo, pero son muy famosos. Entonces aquí en Irlanda y en Polonia y en Europa, en los países de Europa, cuando ellos se pintan la cara, ¿no?, como de Catrina, como de esqueleto y tienen los ojos, ellos se están pintando como calaveras de azúcar. Ahora, también se ponen pues el vestido, los guantes de Catrina, o sea, se disfrazan de Catrinas. Entonces, bueno, yo les quiero platicar que son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos disfraces diferentes. Había un muy famoso caricaturista mexicano que era José Guadalupe Posada. Él creó el personaje de la Catrina como tal, que básicamente el típico dibujo es simplemente una calavera que está más o menos, solamente se le ven los hombros y un poco de la parte superior, la cabeza de calavera, y tiene un sombrerote muy a la europea con su pluma de avestruz muy elegante. Entonces les voy a platicar lo que eso significaba. Para él eso era una crítica a los mexicanos que renegaban de su origen y que pretendían ser lo que no son. De hecho, esa calaca no se llamaba la Catrina, se llamaba la calavera garbancera. Dicen por ahí que los indígenas, que antes de que pasara todo eso y de que llegara toda esa influencia europea, pues ellos vendían el maíz, ¿verdad? Entonces, de repente dijeron, no, pues vamos a vender mejor garbanzo, porque eso es más fashion, eso es más fancy, eso es más, tiene más abolengo. Entonces ellos empezaron a vender garbanzos, así que en esa época decir que alguien era un garbancero era básicamente decir que era alguien que pretendía ser lo que no es y renegaba de sus raíces mexicanas. José Guadalupe Posada pues creó ese personaje, le llamó la calavera garbancera, y no nada más creó esa Catrina, sino que él tenía pues en varias revistas y publicaciones pues hacía caricaturas y varios dibujos que la temática eran calaveras y personajes en las que todos eran calaveras, y pues retrataba la idiosincrasia de los mexicanos en esa época. Ya después, Diego Rivera, que es el famoso muralista mexicano, él pintó ese mural que está en la Ciudad de México, en el Museo de Diego Rivera, se llama Museo Mural Diego Rivera, y ahí pueden ir a ver ese mural. Y bueno, entonces ahí fue más bien Diego Rivera el que ya la llamó pues la Catrina como tal. Esa es la historia de la Catrina. De hecho, la Catrina original tiene nada más su sombrero, sí, muy a la europea, ¿no? Muy elegante, como se usaba en la época, ¿no? Los sombrerotes. Y está desnuda porque eso precisamente simboliza que ella realmente no tiene nada. Solamente el sombrero y solamente la pose, básicamente. Ok, el mural de Diego Rivera se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Si van a visitar el DF, los que son del DF, conocemos muy bien cuál es la Alameda Central. O sea, es el parque que está en el mero centro, y bueno, pues ahí era donde se congregaba en esa época la sociedad mexicana. Entonces tienen que ir a ver el mural, porque Diego retrata así a la gente que era pues los aristócratas, y también reflejaba a la gente que eran pues los indígenas, los mestizos, y pues así es el pueblo mexicano. Nosotros
todos somos una mezcla de todo, así que orgullosamente mexicanos. No se puede uno olvidar nunca de sus raíces. Ahora, ¿de dónde viene la celebración del culto a los muertos? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿cómo ven que esa celebración, la celebración actual, contemporánea, es una mezcla entre dos influencias, que son la prehispánica y después la europea? Ya cuando llegaron pues a conquistarnos los españoles, pues ahí ya hubo una mezcla de todo eso. Ahora, hay elementos, ¿no? Obviamente, que son que vienen por parte de la religión que fue impuesta por los conquistadores europeos, obviamente, como son las cruces, las velas y demás. A mí lo que se me hace también, pues algo que vale la pena mencionar, es que esa creencia de que los difuntos en esos 2 días que se celebra el Día de Muertos van a venir a celebrar, o sea, no van a venir a espantarnos, ni van a venir a castigarnos, ni a nada, o sea, simplemente vienen a celebrar, a volver a entrar en contacto con nosotros durante esos 2 días. Esa creencia viene desde las culturas prehispánicas, o sea, ellos ya tenían esa manera de hacer homenaje a sus difuntos. Para las culturas prehispánicas, el culto a los muertos pues era una manera de celebrar la vida, sentir cerca a sus seres queridos que ya se habían adelantado al plano pues que ellos creían, porque según, por ejemplo, los aztecas, los difuntos no se iban al cielo y al infierno, o sea, ellos no tenían esos conceptos. Los difuntos se iban a diferentes planos espirituales de acuerdo a la manera en la que morían. Así que existía, por ejemplo, un plano al que solamente se iban los guerreros. Había un plano al que solamente se iban las mujeres que morían durante el parto. Había un plano al que se iban los que se ahogaban. Había un plano, o sea, había muchos planos y diferentes lugares en el más allá a donde se iban los difuntos de acuerdo a cómo habían muerto. Por ejemplo, se usaban los tzompantlis, que son estas como paredes, monumentos, no sé cómo decirles, son básicamente cráneos de los que eran sacrificados, de gente que había muerto siendo sacrificada. Claro que para la cultura azteca, para los que no saben, y para varias de las culturas pues prehispánicas en México, ser sacrificado no era para nada un castigo, era un honor. O sea, ser sacrificado era un honor, y el plano espiritual al que se iban los que morían siendo sacrificados era uno de los lugares así más como paradisíacos, digamos, ¿no? O sea, como el lugar ideal para irte, ¿no? Entonces, para ellos, si les tocaba, no te vamos a sacrificar, ellos lo veían como que gracias, es un honor. O sea, imagínense, ¿no? Nada creepy. Las culturas prehispánicas son los que dejaban las ofrendas con las cosas que al difunto le gustaban. Eran unos homenajes, les dejaban, por ejemplo, piezas de joyería, objetos que ellos usaban antes de morir, como vasijas, les dejaban la comida que más les gustaba. O sea, todo eso proviene desde las culturas prehispánicas. Ya después, obviamente, pues se fusionó con las creencias de la religión católica. Con la llegada de los españoles, pues ya se estableció que la celebración se iba a hacer el 1 y el 2 de noviembre. El día 1 de noviembre es como la celebración para los santos inocentes o para los difuntos, que son básicamente niños, ¿no? O sea, gente que es inocente, que son niños, que no conocieron los pecados de la vida. Bueno, y el día 2 de noviembre es para los difuntos adultos. La religión católica, pues obviamente incluía misas, incluía, no sé, cadenas de oraciones, ¿no? Para los santos difuntos. También se acostumbraba, obviamente, y todavía se hace, visitar los cementerios. O sea, ibas a visitar a tu familiar, y hay gente, yo nunca, la verdad, tuve la oportunidad de ir porque va muchísima gente y pues se llenan los panteones, pero hay pueblos en México que tienen unas celebraciones muy bellas. Por ejemplo, en Pátzcuaro es muy famoso, ese es en el estado de Michoacán, y es muy famoso que ahí en los panteones está lleno de flores y de ofrendas bellísimas. Y bueno, se trata de ir y llevar comida, la comida que le gustaba al difunto, y consumirla ahí con tu ser querido, ¿no? Que pues está bajo tierra. Al principio de esta celebración, obviamente, el carácter de la celebración pues era muy solemne, ¿no? De rezar, y la iglesia lo planteaba como algo muy solemne, un momento muy solemne para los mexicanos. Ya después, con el pasar del tiempo, pues a los mexicanos nos gusta mucho echar relajo, nos gusta estarnos riendo, las bromas. Entonces empezó a
incluir un carácter también lúdico. De hecho, también en esa época y junto con todo esto de la Catrina y de la ofrenda, es muy común que entre nosotros nos empecemos a hacer las llamadas calaveritas. ¿Saben qué son las calaveritas? Bueno, seguramente los mexicanos claro que saben porque desde primaria te dicen haz tu calaverita, pero para los que no son mexicanos les voy a explicar. Las calaveritas son unos versos, ¿no? Que básicamente tienen que incluir pues la sátira de reírse de la muerte, y entonces puedes hacerle un verso a tu mamá o a algún amigo, y entonces te burlas de él y que va a venir la flaca y estaba Daniel tocando muy contentito su guitarra cuando llegó la calaca y le dio la muerte chaparra, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes escribir eso y burlarte de cosas pues que tengan que ver con la persona a la que le estás haciendo la calaverita, de ti mismo. En general, pues se trata de divertirse y echar relajo y reírnos de todo. Hay algunos elementos que deben tener las ofrendas de Día de Muertos, así que les voy a platicar algunos de ellos para que si planean poner su ofrenda, pues los tengan en mente. Se puede poner un mantel blanco que simboliza pues pureza y solemnidad. También se ponen velas o cirios, no sé cómo les llamen ustedes, que bueno, pues esas son para que los espíritus puedan encontrar su camino. Esas velas se pueden poner en forma de cruz, o sea, así como que en el piso, o sea, no crean que así no, sino como que dibujar una cruz con las velas, y eso incluye las dos tradiciones, tanto la que es por la iglesia después de la llegada de los europeos, que bueno, pues es una cruz, y también eso quiere decir, simboliza los 4 puntos cardinales, y eso va más con la cosmogonía de las culturas prehispánicas. También se pone fruta. ¿Cómo ven? Que yo pensaba que los niños que pedían calaverita provenía del Halloween estadounidense, que a su vez proviene del Halloween que se celebra aquí en Irlanda. Bueno, no es una celebración, ¿no? Es una fecha un poco así como que espanto. Tengo un video, aquí les voy a dejar el link para que le piquen y vayan a ver la historia del Halloween celta, el Halloween pagano y de dónde salió y por qué lo hacen. Yo pensé que provenía de esa misma tradición, ¿no? Ya como que muy americana, ¿no? De ir a pedir dulces, pero no, resulta que también en la celebración de Día de Muertos se acostumbraba que los niños llegaban a pedir su calaverita y bueno, pues se les daba la fruta que había en el altar. Entonces son frutas, por ejemplo, esta es la época de las naranjas, entonces hay mandarinas, guayabas, las frutas de la estación, guayabas que me encantan, cañas de azúcar, etcétera. También ponemos papel picado, como este verde que tengo aquí. Tengo que hacer más, ahora ya aprendí a hacer diseños de florecitas. Eso significa el viento y es un trabajo artesanal que le da más colorido y más atractivo visual a nuestras ofrendas de Día de Muertos. También se pone comida. Se pone la comida que le gustaba a los difuntos de la familia que van a venir, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mi abuelita le gustaba el chocolate, abuelita, o le gustaban los tamales, pues hay que ponerle sus tamales y su chocolate. O sea, se trata de agasajar a nuestros familiares que nos vienen a visitar. ¿A poco no está súper bonito además? Ay, yo cuando era niña me acuerdo que me daba un poco de miedo, ¿no? O sea, era así como, me gustaba mucho poner la ofrenda en la escuela y vivir así el olor de las flores, la vibra del Día de Muertos, pero en la noche ni loca bajaba al baño. O sea, yo aquí no bajo. Así me hagan la cama, no bajo. No vaya a ver yo allá a mi abuelita, ¿no? Paso. También se ponen las calaveritas de azúcar, ¿no? Como por ejemplo esta que tengo en la camisa. Bueno, pues son ornamentales. La verdad es que no está especificado si eso proviene de los zompantlis o de estos adornos de cráneos reales humanos prehispánicos, pero se ponen calaveritas que están hechas, por ejemplo, de azúcar o de amaranto o de chocolate o de cartón, de lo que sea. Ahí por aquí está hecha de barro, por ejemplo. Entonces eso también es algo característico de las ofrendas mexicanas. También ponemos un pan que se llama pan de muerto, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de mi hija, o sea, yo era un polluelo, mi papá llegó a la casa y dijo, ay, Gaby, ¿quieres pan de muerto? Y yo corrí a esconderme atrás del sillón, así de, ¡no! Bueno, el pan de muerto es simplemente un pan delicioso que tiene esencia de naranja y puede tener encima ajonjolí o puede tener azúcar y es delicioso y bueno, pues tiene encima como unos
huesos hechos de pan también, y arriba pues la cabeza del muerto, que es una bolita, ¿no? Que esa era ya después cuando me di cuenta que no era un pan de muerto, ¿no? O sea, que no estaba hecho de muerto, era mi parte favorita. Y bueno, pues ese pan también no puede faltar en nuestra ofrenda y es delicioso. Se pueden colocar dulces típicos mexicanos como las alegrías y los camotes cristalizados, que igual a mí me encantan. Y bueno, pues esos dulces típicos de México, que no sé si en Latinoamérica también se estilen. Por favor, déjenme en los comentarios si ustedes también tienen cualquiera de estas cosas ahí en su tierra, que puedan decir, ah, sí sé de qué estás hablando, Gaby, pues déjenmelo saber para así yo también, pues, estar informada del chisme. También se podría poner bebidas alcohólicas, se puede poner bebidas alcohólicas, ¿no? Digamos que si a la abuelita le gustaba echarse su alipuz, pues se le deja su alipuz, se le deja su mezcal o su tequila o su pulque, lo que al difunto le guste, ustedes eso le dejan. ¿Cómo ven que esta celebración del Día de Muertos en México es tan importante, tan grande, tan arraigada en nuestras tradiciones, que la UNESCO la declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad? O sea, es el concepto, es Patrimonio de la Humanidad. Daniel, ¿te gusta el Día de Muertos? Mira, qué chulada. Creo que eso fue un sí. Esta celebración es una de las representaciones más importantes del patrimonio vivo de México, porque esta celebración nos envuelve a todos los mexicanos, tanto a los que provienen de comunidades indígenas, a los artesanos, a los que estamos mezclados, que somos mestizos y que ya no sabemos ni de dónde provenimos, simplemente mexicanos. A todos nos congrega y nos hace estar juntos y es una fiesta nacional. Es de hecho una de las expresiones culturales pues más fuertes entre los grupos indígenas de nuestro país. Contribuye a la definición de nuestra identidad como mexicanos. Así que yo, orgullosamente mexicana, pues sí lucho por preservar esta tradición tal cual. Por eso también quería hacer este video, porque a veces incluso nosotros como mexicanos pues tenemos los recuerdos de la escuela, que siempre nos ponían a hacer nuestro altar y nos ponían a decorar nuestra Catrina, a hacer nuestro papel picado, y bueno, pues ya ahora se ha mezclado con otras costumbres. Por ejemplo, yo aquí tengo mi calabaza. Esta calabaza la tuve que hacer aquí en la escuela. A mi hija pues le dejaron de tarea que tenía que hacer su calabaza, entonces pues ahí ella le puso el fantasma. Y esto es pues lo que se celebra aquí. Entonces yo acepté que ella haga eso porque bueno, pues es interesante conocer las tradiciones de todos los lugares. A su vez, yo aquí en mi casa no celebro nada del Halloween, pues no hago nada de Halloween. Si me invitan a un Halloween que de mexicanos, pues yo me voy del Día de Muertos y me llevo mis papeles para pegarlos en la pared. Y en mi casa, para mí es muy importante inculcarle a mi hija nuestra tradición. Así que espero que este video les haya gustado mucho, les haya parecido interesante. Si fue así, por favor regálenme sus likes para saber que les gustó. Déjenme en los comentarios si quieren compartir o si quieren pues saber de estos temas, ¿no? Si les parece interesante. También los invito a que me visiten en mis otras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y ahora Snapchat. Y bueno, pues todos en esas redes sociales, mi nombre es GabyGabyBlog, así que así me pueden encontrar, o con el hashtag Mexicana en Irlanda. Así que si quieren, pues ya saben, por allá nos vemos. Y Daniel, muchas gracias por esa hermosa música mexicana. Bye.